Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lucas capítulo 3. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en Iturea, y Traconite y Lisianas gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos lugares junto al río Jordán diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma, y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía una mujer, a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y también por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando, a todos también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Fue, según se creía, de José. José fue hijo de Elí, que en su vez fue hijo de Matat, que fue hijo de Leví, que fue hijo de Melquí, que fue hijo de Jana y que fue hijo de José, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Amós y que fue hijo de Nahum, que fue hijo de Elsi, que fue hijo de Nagai, que fue hijo de Mat, que fue hijo de Matatías, que fue hijo de Semei, que fue hijo de José, que fue hijo de Judá, que fue hijo de Joanán, que fue hijo de Reza, que fue hijo de Josarabet, y que fue hijo de Salatiel, y que fue hijo de Neri, que fue hijo de Melqui, y que fue hijo de Adi, y que fue hijo de Cosab, y que fue hijo de Elmadam, y que fue hijo de Er, que fue hijo de Jesús, y que fue hijo de Eliezer, y que fue hijo de Jorim, y que fue hijo de Matán, que fue hijo de Leví, y que fue hijo de Simeón, y que fue hijo de Judá, y que fue hijo de José, y que fue hijo de Joam, y que fue hijo de Eliaquín, y que fue hijo de Melea, y que fue hijo de Mena, y que fue hijo de Matata, y que fue hijo de Natán, que fue hijo del rey David, y que fue hijo de Isaí, y que fue hijo de Obed, y que fue hijo de Boaz, y que fue hijo de Sala, que fue hijo de Nazón, y que fue hijo de Aminad, y que fue hijo de Abnim, y que fue hijo de Arni, y que fue hijo de Errón, y que fue hijo de Fares, y que fue hijo de Judá.
porque fue hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, y que fue hijo de Abraham, que fue hijo de Taré, y que fue hijo de Nacor, que fue hijo de Serug, y que fue hijo de Ragú, y que fue hijo de Pelé, y que fue hijo de Eber, y que fue hijo de Sala, y que fue hijo de Cainán, y que fue hijo de Arfaxad, y que fue hijo de Sem, que fue hijo de Noé, y que fue hijo de Lamec, y que fue hijo de Matusalén, que fue hijo de Enor, y que fue hijo de Jaré, que fue hijo de Malalel, y que fue hijo de Cainán, y que fue hijo de Nos, y que fue hijo de Set, que fue hijo tercero de Adán, y que fue Adán el hijo de Dios. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y le mostró todo el momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo ese poder y la grandeza de todos los países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y solo sírvele a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate hacia abajo, porque está en la Escritura, dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice en la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se le hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán ese refrán médico: cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús fue a Cafarnaún, a un pueblo de Galilea, y en el día de reposo enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan de ellos, y salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre,
y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Mesías. Al amanecer Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje de las sinagogas de Judea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio y en este capítulo de Lucas nos empieza a decir exactamente, de una forma histórica, para que lo tengamos muy en forma, quiénes eran los que estaban liderando en aquel entonces ese lugar. Nos dice que en el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, o sea, tenía 15 años el gobernador Tiberio de ser elegido, de estar en el poder. Nos menciona también que Poncio Pilatos era el gobernador de Judea, sí, de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, sí. Su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, y Lisianas gobernaba en Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, y recordemos que Anás era el suegro de Caifás. Caifás se había casado con la hija de Anás. Por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Recordemos que Juan, siendo hijo de Zacarías, Zacarías un sacerdote, pues le tenían cierta distinción, cierta aprecio. Y siendo que Juan daba mensajes de salvación y le decía a la gente que se reconciliara con Dios, pues le tenían mucha atención y aprecio, porque sabían que era hijo de un sacerdote, en este caso Zacarías. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán. O sea que el río Jordán era uno de los lugares en donde Juan estaba ahí, bautizándolos con agua, como un símbolo de limpieza corporal, pero también una limpieza espiritual, diciendo a toda la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados. Esto pues no lo hacían los judíos, era una cosa nueva, era una cosa imperante, era una cosa distinta. Acuérdense que a los judíos pues les habían dado otro tipo de indicaciones: lavarse las manos hasta los codos, se circuncidaban, tenían que hacer oración, bendecir los alimentos, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta cómo aquí Juan estaba ya tomando una nueva forma, que era limpiarlos, echarles agua, para que se dieran cuenta que estaban arrepintiéndose y que se estaban limpiando. Claro, anteriormente no existía el jabón, sino a lo mejor Juan hubiera usado el jabón y les hubiera dicho: báñense con jabón o champú, pero en este momento pues nos estamos dando cuenta que su simbolismo era el agua. El agua es vida, el agua es pureza y limpieza. Pero no solamente externa era la limpieza que les estaba pidiendo, sino una limpieza espiritual, interna. Y lo hacía en el río Jordán. Ser bautizadas para que Dios les perdonara sus pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Nuestro Padre Dios. No te los perdona el sacerdote, no te los perdona tu pastor, tu guía espiritual. No te los perdona los pecados nuestra Santísima Madre, ni los ángeles, ni los santos. El único que perdona los pecados es nuestro Padre Dios. Por intervención o siendo intermediarios en algunos momentos en el sacramento de la reconciliación, los sacerdotes, que ya lo veremos después. En otro puntito se nos menciona eso: vayan y confiesen y bauticen a las gentes, dice la Sagrada Escritura. Esto sucedió como el profeta Isaías lo había escrito. Todo esto ya estaba escrito, ya todo esto estaba dicho. Por eso les digo que todas las cosas que se cumplieron pues ya estaban hechas, ya estaban escritas por los profetas. Por lo tanto, no debemos de culpar a los romanos, que fueron los que ejecutaron y asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. No debemos de culpar a los sacerdotes, fariseos y escribas, porque pues estaban equivocados, estaban mal, estaban interpretando mal las Sagradas Escrituras y no creyeron que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y más aún, cometieron pecado, aparte de sus errores, al
tomar en cuenta a Jesús y decirle que decía mentiras, lo insultaron. Y tampoco debemos de culpar a Judas Iscariote, porque de los 12 discípulos fue el único que fue elegido para que se cumplieran las Escrituras, para que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su acción salvífica con nosotros. Y dice aquí lo que decía Isaías, dice: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, abren el camino recto. Si esto lo sabían los fariseos, los escribas, los estudiosos, los ancianos, los maestros de la ley, ¿a poco no entendían que entonces Juan estaba preparando el camino del Señor, del Hijo de Dios, del Mesías? Todo valle será rellenado, dice, iba a arreglar las cosas, todo cerro y colina sería nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos desparejos. Hasta parece que es un ingeniero civil, ¿verdad?, que va a arreglar los caminos, que va a enderezar las colinas. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Todo el mundo, toda la gente, pero pues bueno, sabemos que en aquel entonces todavía no tenían conocimiento de que existiera el continente americano principalmente y el australiano, ¿eh? Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía raza de víboras, sí, porque las víboras son venenosas, sí, y el veneno te mata. Entonces no había necesidad de matar a la gente físicamente con tu lengua, sí, con tus falsos testimonios, con tus mentiras, con tus actitudes equívocas, con tus autoridades de llevar a cabo el robo, el asesinato, pues era más que suficiente. Pues lo decía Juan como una semejanza de la raza de víboras. Y les dice: ¿quién les ha dicho a ustedes que se van a librar, ¿no?, del terrible castigo que se acerca? O sea, que pues, si tú andas mal, tú solo te estás castigando. Si tú te alejas de Dios, solamente tú te castigas. ¿Sí? No hay necesidad de que digas Dios me va a castigar. Simple y llanamente con tu actitud equívoca, pues ya te estás castigando. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, dice Juan. Pórtense claramente para que se vea que se han vuelto al Señor, que verdaderamente se han arrepentido. No vayan a decir entre ustedes: ay, pues es que nosotros, no hay necesidad de eso, nosotros somos descendientes de Abraham. Y dice aquí Juan: no se anden dando golpes de pecho, ni tampoco se anden condecorando y se duerman en sus laureles, porque no porque sean hijos de Abraham todos los judíos ya se van a salvar. No, tienen que trabajar, tienen que elaborar. Es lo que nos invita nuestro Señor a nosotros, que debemos de ponernos a trabajar. Ya nuestro Señor Jesucristo vino para morir por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. A lo que nos corresponde a nosotros es ponernos a trabajar, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, principalmente amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, que ya los tienes. Ese es tu trabajo. Ya no te debes de preocupar por lo demás. Ahorita te debes de preocupar por ponerte a trabajar en las cosas del Señor. Y aquí dice Juan, dice, pues les aseguro que incluso a estas piedras Dios las puede convertir en descendientes de Abraham. O sea, no se pongan de presuntuosos, ¿verdad? Como dicen muchos, dicen, no, los católicos somos los de la verdadera iglesia de Cristo, y después los cristianos dicen, no, los católicos son los peores, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, los cristianos, y así, ¿verdad? Todos se autodeterminan, se autodicen, ¿verdad? Y es una pelea constante. ¿Se acuerdan ustedes de ese evangelio que les dice de qué venían platicando en el camino Jesús? Dice, pues es que de quién es el mayor, quién es el primero, quién es el más importante. Quiere saber quién es el más importante, quién es el primero, pues se tiene que poner a servir a los demás para que entonces digamos que es el número uno. Y pues nuestro Señor Jesucristo era el número uno, porque Él vino a servirnos a todos, a dejarnos su doctrina. Toda su vida durante esos últimos 3 años fue al servicio de la humanidad, de la gente. Aunque vemos muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, también debemos aclarar y darnos cuenta que lo que hizo Él es evangelizarnos, darnos a conocer a Dios, darnos a conocer su palabra, que era lo más importante. Y después nos sigue diciendo aquí, además el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro Señor es el único que puede decir si estás bien o estás mal, es el que te puede quitar la vida y es el que te puede seguir dando la vida. Y te va a cortar de raíz si no estás dando fruto. ¿Se acuerdan de esa higuera cuando nuestro Señor tenía hambre y pasó sobre una higuera, pero esa higuera todavía no daba fruto porque no era su temporada?
Y Jesús le dijo, ya no volverás a dar fruto, porque en el momento que Dios quería que esa higuera tuviera fruto, no lo tenía. Por lógica, porque no era su tiempo para dar fruto. Pues esto nos hace ver a nosotros algo muy importante. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros y debemos de dar fruta ya. Ya debemos de dar fruto, no esperarnos a cuando ya esté más grande, o cuando ya esté yo más anciano, o cuando tenga yo un descanso. No, hay que dar fruto siempre, porque no sea que el Señor nos vaya a pedir cuentas a nosotros en cualquier momento. Y dice, yo todavía no me tenía que morir, estaba yo muy joven, ¿y por qué me morí? ¿Me estás pidiendo cuentas? Pues así como la higuera, ¿no? A lo mejor no es tu momento de dar fruto según tú, pero si Dios hubiera querido, la temporada para dar fruto de la higuera hubiera pasado a segundo término. Si Dios hubiera querido, esa higuera da fruto hasta en invierno, da fruto en cualquier época, porque la orden la da Dios. Y entonces nos está dando una orden el Señor, ponte a trabajar y dar fruto. Y por eso dice, ya el hacha está lista para cortarte de raíz si no estás haciendo y no estás dando fruto. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, te destruye. Eso quiere decir que el fuego, ¿verdad?, te destruye. Entonces la gente le preguntó qué debemos hacer. Juan les contesta diciendo, el que tenga 2 trajes, dele uno al otro. El que tenga hambre, pues dele de comer al otro. O sea, nos debemos de poner a trabajar con nuestros hermanos, con el prójimo. Que haya humildad, que haya caridad. Eso es lo que nos está pidiendo en este versículo. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma. Y le preguntaron a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Así como Mateo, ¿eh?, que era cobrador de impuestos, era judío, pero era cobrador de impuestos. Y el maestro le dice, debemos ser, no cobren más de lo que deben cobrar, o sea, sean justos, que haya justicia. Que vivamos esta vida mundana y material, sí, pero de una manera justa. No nos aprovechemos del poder que tenemos, del puesto que tenemos. Yo soy presidente, yo soy diputado, yo soy senador, yo soy asambleísta, yo soy alcalde, yo soy gobernador, yo soy jefe, soy líder de la policía, soy secretario general, y nos aprovechamos de los demás. Nos aprovechamos de nuestro poder para hacer nuestras bajezas. Y aquí nos dice nuestro Señor, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y les contestó, no le quiten a nadie nada, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no ha hecho. Porque es muy común que los soldados hagan eso. Bueno, estos soldados no se está refiriendo que eran soldados romanos, eran soldados. Acuérdense que la guardia también la tenían los fariseos y los escribas, tenían una guardia personal, eran soldados judíos, ¿sí? Aquí no nos menciona qué tipo de soldados eran, pero lo más lógico es pensar que eran soldados de Sanedrín, no romanos, si no lo hubiera aclarado Lucas, el investigador, ¿verdad?, el médico, ¿verdad?, el plus ultra, así nos dicen los teólogos, ¿verdad? Sí, porque a Mateo dicen, bueno, pues Mateo, Marcos, ay, bueno, pues Marcos, no, pero Lucas, como lo ensalzan, ¿verdad? Todos nos dan una información muy importante. A lo mejor los 28 capítulos que nos proporcionó Mateo no nos dice mucho, pero y los 16 capítulos que nos proporcionó Marcos no nos dio mucha información, pero nos dan una información que no tiene Lucas. Y Lucas nos da una información que no tienen Mateo y Marcos. Eso es importante aclararlo, para que lo tengan ustedes pendiente. Y ahorita nos vamos a dar cuenta en algunos pasajes que acá estamos analizando de esos sucesos. Y nos sigue diciendo, la gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua. Es un simbolismo, pero vino uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién los bautizó con el Espíritu Santo y fuego? Nuestro Señor Jesucristo, 50 días después de la resurrección, en Pentecostés, que estaban reunidos todos los discípulos y recibieron el Espíritu Santo como lenguas de fuego cayeron en su cabeza. Y toda la humanidad quedó bautizada ya con el Espíritu Santo, todos los que creyentes, todos los que crean, porque si tú no crees, pues ¿cómo vas a poder recibir ese bautismo de sabiduría, de conocimiento, de salvación, del poder divino, si no crees en la fuerza del Espíritu Santo? Él es más poderoso, dice Juan, que yo. Él no, dice que no es ni siquiera merece desatarle
la correa de sus sandalias. Es insignificante, Juan, pues así somos todos nosotros y así debemos de ser sencillos y humildes ante nuestro Señor. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. O sea, Jesucristo es el que va a decidir quién es el que está cumpliendo, quién no está cumpliendo. ¿Se acuerdan del joven rico? Pues sí estaba cumpliendo, pero le faltaba algo. El Señor es el juez, es el que decide. Él es el que te va a indicar si estás bien o estás mal. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja. Lo que esté bien, los que están haciendo bien, Dios está con ellos. Y los que están haciendo mal, pues se están autodestruyendo y al final de cuentas serán aniquilados. Pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Sí? De este modo y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía una mujer, Herodías. Herodías era la esposa de su hermano y ya vivía con ella. La hija de Herodías se llamaba Salomé y fue la que bailó el día de su cumpleaños de su tío Herodes. Y esta bailarina fue la que le dijo a su tío Herodes, cuando le acabó de bailar, le pidió de regalo la cabeza del profeta Juan Bautista. Claro, aconsejada por su madre Herodías, porque la madre Herodías estaba enojada porque Juan les estaba diciendo que estaban equivocados, estaban en pecado, pues, están viviendo, no podía ella ser la mujer de Herodes hasta que no se muriera primero Felipe, ¿verdad? El hermano. Y eso pues le cayó muy mal a la mujer, por eso es que aconsejó a la hija y la hija le pidió a Herodes. Y no solo esto, aquí nos menciona que pues, otro error de los que tuvo Herodes es haberlo metido a la cárcel. Y nos damos cuenta cómo aquí no nos menciona lo mismo que se nos menciona en el Evangelio de Mateo. Sí, esto de la bailarina y esto de Herodes nos lo menciona de una manera distinta. Por eso les digo que unas cosas se mencionan en un evangelio y otras en otro. Y muchos dicen, es que Lucas ha de haber leído el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, que fueron escritos antes que Lucas, y por eso es que ya tenía cierta redacción de lo que iba a ocurrir, y pues no es así. Acordémonos que pues Marcos, su Evangelio, fue escrito en los años 70 y el Evangelio de Lucas pues ya se escribió en el año 85 de nuestra era. Entonces por eso es que se dice que pues a lo mejor ya había leído el Evangelio. Y tanto Mateo como Lucas escribieron casi contemporáneos. Y recordemos que Lucas nos dice aquí que él investigó. En cambio Mateo dice, bueno, pues yo digo por lo que yo viví y vi. Y Marcos, pues es todo lo que él pudo recopilar de lo que le contó Pedro, porque al final de cuentas ya fue discípulo de Pedro, aunque fue acompañante de Pablo en un primer viaje, y así conoció después a Pedro, pero pues con quien tuvo más contacto fue con Pedro. Entonces podríamos decir que Marcos pues es una redacción del apóstol Pedro. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Y nos sigue diciendo aquí que sucedió que Juan, cuando estaba bautizando, Jesús también fue bautizado. Y estando haciendo oración nuestro Señor, el Espíritu Santo bajó sobre él en una forma visible, como en una paloma. Por eso ponen al Espíritu Santo como si fuese una paloma. No es que las palomas sean el Espíritu Santo, sino que la vieron como una forma de una paloma. La paloma es un animal muy importante en las Sagradas Escrituras, porque acuérdense que Noé sacó una paloma para ver si ya se había secado la tierra, y esa era la forma de ver si después de los 40 días y 40 noches que había llovido, abrió la ventana del arca y soltó una paloma, ¿no? Y si la paloma regresaba, pues es que todavía no se secaba. Pero si la paloma regresaba ya con una rama en el pico, quería decir que ya estaba seca la tierra. Bueno, pero esa es otra historia, ya la podrán ustedes buscar ahí en el Génesis. Pero lo importante aquí es que dice que se oyó una voz, la de nuestro Padre Dios, en donde dice, tú eres mi hijo amado a quien he elegido. ¿Quién escuchó esto? Pues bueno, seguro lo escuchó Juan, seguro lo escucharon los que estaban ahí ya convertidos y arrepentidos, estaban en oración, estaban ya llevando a cabo este sacramento del bautismo. Nos damos cuenta aquí adelante de que los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, y Jesús los reprende. Aquí Jesús pues está recibiendo la indicación
y toda la gente que ya se ha convertido, recibimos ese mensaje de la boca de nuestro Padre Dios de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador prometido y es el Hijo de Dios. No necesitamos nosotros escucharlo por boca del demonio, por boca del maligno, no, sino ya lo hemos escuchado por boca de nuestro Padre Dios. Por eso Jesucristo, aquí adelante vemos en el capítulo 4 que a los espíritus los calla. Enseguida nos menciona a todos los antepasados de Jesucristo, desde Jesús, que fue hijo de José, y José fue hijo de Elí, y Elí fue hijo de Matán, así hasta llegar hasta el rey David, que fue Matán, que fue hijo de Natán, y Natán fue hijo de David. ¿Sí? David tuvo un hijo que era Natán. No nos menciona aquí Salomón, si ustedes se dan cuenta, ¿eh? Y que fue hijo de Isaí, y que fue hijo de Obed. Así nos mencionan los nombres, ¿eh? Según Lucas, pues no había él, pues investigado mucho, ¿verdad? Entonces vemos como David, que fue hijo de Isaí, y que fue hijo de Obed, o sea, el abuelo de David fue Obed. Y así nos menciona hasta llegar a Judá, Fares, que fue hijo de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. O sea que nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Descendiente del rey David, sí, pero los dos son descendientes de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y Jacob pues fue hijo, aquí muy claro, ¿se acuerdan de que Jacob tenía un hermano, Esaú, ¿sí? Y que le robó, como quien dice, la primogenitura. Y que Jacob fue hijo de Isaac. Isaac ya estaba ciego y no se dio cuenta quién le daba la bendición. Les invito a que lean el Génesis para que se den cuenta de esa historia muy hermosa, ¿no? Y que Isaac fue hijo de Abraham, y Abraham fue hijo de Tare, y que fue hijo de Nacor, o sea que el abuelo de Abraham fue Nacor. Y así nos seguimos hasta llegar al hijo de Arfaxad, que fue hijo de Sem, de los 3 hijos de Jacob, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pues aquí nos da la línea de que es descendiente de Sem. Por eso hay unos que se le dicen semitas. Semitas quiere decir no semitas para comer, ¿verdad? Pan. Semitas quiere decir que son de descendencia de Sem, directa, ¿sí? Y bueno, pues son todos los judíos, ¿verdad? Sem, que fue hijo de Noé, y que a la vez fue hijo de Lamec, y que fue hijo de Matusalén. O sea que el abuelo de Noé era Matusalén, ese famoso, dicen que duró muchos años vivo, ¿verdad? Matusalén, ahí viven muchos años como Matusalén, ¿sí? Y Matusalén fue hijo de Enoc. Enoc fue aquel en que saben que tampoco encontraron sus restos, y saben que tampoco murió. Supuestamente así nos mencionan los estudios de teología, al igual que David, ¿verdad? Que no encontraron su cuerpo, que David nos menciona que fue arrebatado por una carreta de fuego. Bueno, en aquel entonces decían carretas, ahorita dirían que fue un ovni, ¿verdad? Una nave espacial. Y bueno, pues estos ya son descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, que era Set, porque Caín mató a Abel, y tuvieron otro hijo que era Set. Y así nos dice que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo viene directa desde el tercer hijo de Adán y Eva, que era Set. En el capítulo número 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fíjense, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí estuvo 40 días y 40 noches haciendo ayuno, preparándose para empezar su predicación, y el diablo lo puso a prueba. Y vemos cómo lo pone a prueba 3 tentaciones. Y si vemos en los otros evangelios, las tentaciones se difieren. La primera tentación que tenemos aquí es la misma, pero la segunda es la tercera en otro evangelio. Y la tercera en el otro evangelio aquí viene siendo la segunda. Pero al final de cuentas son las 3 tentaciones. Pero entonces, ¿cómo Lucas nos lo explica de una manera distinta? Nada más, como dicen, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, así dicen las matemáticas actuales. Pues como no había comido nada nuestro Señor Jesucristo durante esos días, 40 días y 40 noches, órale, se ha de haber bajado de peso, ¿eh? No sé, pero pues ha de haber enflacado demasiado. Pues sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan y come. Pues ¿qué?
¿sí? ¿Cómo nos tienta el demonio? Nos tienta el demonio con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades, con nuestra búsqueda en el mundo material y terrenal. Nos tienta mediante nuestros sentidos, nuestros gustos. El demonio nos tienta así. Entonces nos dice, pues órale, pues eres una buena persona, tú no has matado, trabajas y estudias, mereces comprarte tu carro, mereces comprarte tus alhajas, mereces irte a pasear a Cancún, ¿sí? Mereces disfrutar la vida. Eres una buena persona. Nos tienta el demonio con eso, fíjense. Y así le dice a Jesús, ¿tienes hambre? Pues convierte estas piedras en pan, pues tienes el poder para hacerlo. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues esto lo puedes hacer. Jesús le contesta, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? Entonces, Jesús le contesta con la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Entonces es muy importante que tú estudies la Escritura. No te quedes con lo que te dice tu guía espiritual, tu pastor, tu presbítero, tu sacerdote. Porque qué tal te dice las cosas equivocadas o tergiversadas o mal. Y ahí tú le crees. Y pasan los años y así te mueres y así le creíste. Y ya después cuando te vas de aquí dices, oye, a mí me dijo que iba a pasar esto. Me dio indulgencias, me vendió indulgencias para poder mandar a edificar la Capilla Sixtina en la Catedral de San Pedro. A mí me vendieron muchas indulgencias y yo di mucho dinero y no me hicieron nada de esas indulgencias. Pues no, porque aquí lo que sirve es lo que haces tú por Dios, para Dios, cuando le obedeces a Dios. No el hecho de que estés recibiendo indulgencias, sí, no, porque pues la gente es muy dada a hacer negociaciones. Y aquí dice, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Después el diablo le levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo. Esta tentación es la tercera en otros evangelios, pero aquí la ponen como segunda. O sea, después de decirle esta necesidad que tiene Jesús en su condición humana, de que tiene hambre y por eso es tentado, después de eso, aquí le dice, o lo trata de inducir, de que lo levanta, mostrándole en un momento todos los países del mundo, todo el poder, todos los lujos, todos los disfrutes, todas las cosas que en el mundo te atraen. Dice, todo esto te lo daré, este poder y la grandeza de esos países, porque yo lo he recibido. O sea, todo ese poder, toda esa grandeza de lujos y de cosas grandiosas que hay en el mundo, Dios se las ha dado al demonio. Así dice, yo lo he recibido y se lo daré a quien yo quiera dárselo. El poder de los presidentes, el poder de los reyes, el poder de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, de los alcaldes, de la policía, de los soldados, de la marina, todo es porque Dios le ha dado ese poder, según la Escritura, al mal, y Él es el que decide. Y le dice a Jesús, te lo voy a dar todo, tú vas a ser el jefe de todo esto, pero adórame, te vas a arrodillar. Y Jesús le vuelve a contestar con las Escrituras. Pues por eso es muy importante que tú leas las Escrituras. Le dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Les digo, esta tentación es la tercera en otros evangelios. Aquí no la puso Lucas como en segunda tentación. En la Escritura dice que solamente tenemos que adorar a Dios. Entonces, ¿por qué andas adorando ángeles santos, nuestra Santísima Virgen? ¿Por qué andas adorando el mundo, el dinero, tus vicios, tus sentidos, tu sexualidad? ¿Por qué adoras eso? Al único que hay que adorar es a nuestro Señor. Acuérdate que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre fue hecho para el sábado. O sea, y a nosotros los cristianos, el domingo fue hecho para nosotros, no nosotros fuimos hechos para el domingo. Es para que te sirvas tú y le agradezcas al Señor el domingo, cuando te reúnes en tu templo a darle gracias a Dios, ¿sí? Pero no te vas a condenar si no le das gracias a Dios en domingo. Lo principal es de que te pongas a trabajar y hagas obras de caridad y obras buenas. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo. ¿Cómo le hizo? Lo cargó, le puso alas, lo jaló con un mecanismo. No nos dice aquí, pero dice que lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, le vuelve a repetir, tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Ah? Y ahí por segunda vez le dice, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate. Si de veras,
Porque la Escritura dice, Dios mandará a sus ángeles, te cuiden y te protejan. Como Jesús 2 veces le había contestado con las Escrituras, entonces el diablo usa las Escrituras para tratarlo de equivocar a nuestro Señor. Y le dice, pues está escrito que te va a mandar a los ángeles para que te protejan. Y dice Jesús, también dice en la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no te estés tentando al Señor tu Dios con las Escrituras. Y muchos de nosotros leemos las Escrituras, las estudiamos las Escrituras, pero no las entendemos. Tenemos que entenderlas, interpretarlas y cumplirlas. Porque sí, tú puedes leer las Sagradas Escrituras, pero las debes de entender, de interpretar, como si fuera un lenguaje diferente, porque es un lenguaje diferente. Y las debes de estudiar, entender, interpretar y ponerlas a trabajar. Tú te tienes que poner a trabajar con lo que aprendes en las Escrituras. Por eso aquí muy claramente Jesús dice, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué debo de hacer para ser perfecto? Cumple los mandamientos. Y le dice a Jesús cuáles son los mandamientos. Están en las Escrituras. Todo es sacado de las Escrituras. Y en las Escrituras bien claro nos dice, no le aumentes ni le quites, porque entonces el Señor va a aumentar y quitar de ti tu salvación o tu condena. Entonces no le inventemos cosas, ¿eh? Porque mucha gente inventa, es que la Biblia dice esto, no es cierto. Y para que tú sepas si sí dice o no dice, pues necesitas tú estudiarla, leerla, entenderla. Sí, ya sé que vas a decir que son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y quedan un total de 73 libros. Pero durante toda tu vida te pones a leer un montón de revistas vanas y no puedes ponerte a estudiar y leer la Sagrada Escritura. Porque lees un montón de revistas, lees un montón de periódicos, lees un montón de folletos. Ahora lees un montón de cosas en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en el internet, en el Face, en el Twitter. Y andas tú en las redes sociales leyendo mucho, pero no tienes tiempo para leer la Sagrada Escritura. Digo, ya también en internet puedes agarrar, abrir el libro que más te interesa la Sagrada Escritura y leerlo. En internet no necesitas tenerlo físicamente, pero es muy bonito tener la Sagrada Escritura física y leerla de una manera anticuada, si tú quieres decirlo así. Diría yo normal, pero bueno, quieres ponerle anticuada, pues bueno, ponle esa situación de decir anticuada. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. ¿Cómo lo iba poniendo a prueba a nuestro Señor? Pues por medio de quienes, de los fariseos y escribas y saduceos y maestros de la ley y jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se les metía ahí la malicia a esa gente y empezaban a poner a prueba a nuestro Señor. Y también a Judas Iscariote. Se le metió ahí para que pudiera dejarse ser manipulado y cayera en el error y en el pecado de entregar a nuestro Señor. Porque al final de cuentas fue un pecado. Pero fue un instrumento para que todo esto se suscitara. Acuérdense que ninguno de los discípulos sabía quién de ellos iba a ser. Todos por eso preguntaron, ¿acaso seré yo maestro? Y soy yo. El que come conmigo en este menú, pues todos. Dinos, acláranos. ¿No? Jesús se fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Jesús es nazareno, porque vivía en Nazaret. Jesús de Nazaret no es su apellido Nazaret, sino es del lugar donde vive. Por eso Juan Bautista, porque bautizaba. José el carpintero era porque era carpintero. Jesús de Nazaret era porque era de Nazaret. ¿Sí? Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, los Zebedeos, aborígenes les decían. ¿Sí? Entró en la sinagoga y como era de costumbre se puso de pie a leer las Escrituras el día de reposo, o sea, el sábado, el séptimo día. Sí, vas a decir que para nosotros los cristianos el sábado es el sexto día, porque el séptimo es el domingo. ¿Por qué es domingo para nosotros el séptimo? Porque es cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacemos nosotros ese dicho de que es el domingo el séptimo, pero en realidad es el primer día de la semana. Pero ya nosotros lo tomamos como el día séptimo, ¿no? Y ya el lunes ya nos ponemos a trabajar o ya nos vamos a trabajar, ¿no? Bueno. Le dieron el rollo del profeta Isaías en donde encontró lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, ya había llegado, ¿no? Cuando fue bautizado estaba el Espíritu del Señor sobre él. ¿Se acuerdan de cómo fue bautizado? Porque me ha consagrado. Esa fue su consagración cuando nuestro Padre Dios dijo, este es mi Hijo amado.
Así lo dice aquí en el capítulo, tú eres mi hijo amado a quien te he elegido. En el versículo número 22 del capítulo número 3, así lo dice. Tú eres mi hijo amado a quien te he elegido. Entonces ya lo consagra, así como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque te he consagrado, para llevar la buena noticia a los pobres no de dinero nada más, sino a los pobres de espíritu, a los pobres que no tienen conocimiento, que no tienen sabiduría del Señor. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos no son los que solamente están en la cárcel, sino todas aquellas personas que están presos de vicios, de pecado, sus malas condiciones, que están aterrados nada más en las cosas del mundo. Están presos y Dios los libera. Darle la vista a los ciegos, no solamente a darle la vista a los ciegos físicamente, sino hacer ver las grandezas de Dios a las personas, para que se vean la divinidad, el poder, los milagros. Y poner en libertad a los oprimidos, darles la libertad a todas aquellas personas que están sufriendo por causa de tantas enfermedades, de tantas angustias, de tantos problemas materiales, terrenales, morales, espirituales. Anunciar el año favorable del Señor. Y esto está en Levítico capítulo número 25. Y en el capítulo de Isaías es el capítulo número 51. Luego Jesús cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Y los que estaban ahí pues decían, él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido esta escritura. Hoy mismo, pues sí, ya vimos que sí. Entonces, como si vieron eso, no entendían. Qué bárbaros, ¿eh? Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Pues sí, es Jesús de Nazaret el carpintero, el hijo de María. ¿Se acuerdan en la otra lectura? Dicen, ¿no viven con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Sí, pues los hijos de José, porque José era viudo, José ya era grande. Por eso Dios lo escogió para que cuidara a nuestra Santísima Madre, que pues, tenía 13, 14 años. Pero ella era una persona adulta, ya tendría más de 50 años, 60 años, quizá José, y ya sus hijos estaban grandes. Sí. Acuérdense que pues uno se llamaba Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas, otro se llamaba, y sus hijas se llamaban Ana y otra se llamaba María. ¿Sí? Y después Jesús les dice, seguramente ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿eh? Haz milagros así como los hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús les dice, pues muy claro está que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Dice, ¿se acuerdan ustedes de que había muchas viudas en la época de Elías? Cuando no llovió durante 3 años y medio, no inventes, que no haya llovido pues era un desierto. Pues la agricultura se echó a perder, las sembradías, la tierra se echó a perder y no había que comer. Y Dios nada más mandó a Elías no a la gente judía, sino a una mujer de Sarepta, dice aquí, a una viuda de Sarepta, sí, cerca de la ciudad de Sidón, para ayudarla a ella. También había en Israel muchos enfermos de lepra en Israel, y Dios le dijo a Eliseo que no curara a los enfermos de Israel, a los que estaban ahí con problemas de salud, sino solamente a Naamán, que era de Siria. Esto nos da a entender que Dios ha venido para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío. Démosle gracias al Señor, porque nos ha brindado esa oportunidad a nosotros que no somos judíos, de poder tener esa gran oportunidad de llegar a Él, de ser sus hijos. Digámosle gracias, Señor, por todo lo que nos das, a pesar de que no somos tu pueblo escogido. Aquí muchos de los que estaban en la sinagoga se enojaron por lo que les decía. Dicen, ay sí, nos está replicando que nosotros los judíos nos están haciendo. Pues sí, lo está haciendo a un lado, porque ustedes los judíos no lo están recibiendo y no lo están aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí el demonio seguía tentando a nuestro Señor mediante esas incredulidades de esa gente, principalmente los fariseos. Y se levantan y llevan a Jesús fuera del pueblo y lo tratan de aventar desde lo alto, porque estaba construida la ciudad en un monte, y lo quieren aventar, pero Jesucristo con su poder pasó por el medio de ellos y se fue. No nos hace una explicación Lucas de cómo se suscitó eso, pero debe haber sido algo muy impresionante, ¿no? A lo mejor toda la gente lo iba agarrando y de repente se quedaron, no sé, como estatuas, se cayeron, se quedaron ciegos, o bendito saber qué les haya pasado, pero de que salió Jesús de en medio de ellos y se fue, lo hizo. Después nos menciona que se fue a Cafarnaúm, a un pueblo de Galilea. En el día de reposo enseñaba a la gente. El día de reposo les enseñaba. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. Sí le entendían.
era muy explícito nuestro Señor Jesucristo. Dice que ahí en la sinagoga, porque siempre empezaba a predicar en la sinagoga, no hacía a un lado el templo de nuestro Señor. Ahora somos templos vivos del Espíritu Santo. Había un hombre que tenía un demonio, espíritu impuro, el cual gritó con fuerza. Eso es lo que les hace rato les acaba de mencionar, que nuestro Señor Jesucristo los hace callar. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo te conozco, y sé que eres el Hijo, el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio, cállate y deja ese hombre. Y en ese momento el demonio se arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? ¿Con qué autoridad hace que el poder hace que los espíritus impuros salgan y se vayan? Y se hablaba de Jesús por todos los lugares. Pues sí, empezó la fama de nuestro Señor Jesucristo, pero no dejaba que hablaran los demonios. ¿Por qué no vamos nosotros a conocer a Dios por medio del demonio? Ni porque el demonio hable y replique. ¿Sí? Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma, con mucha fiebre. Si tenía fiebre, pues tenía infección. Y rogaron por ella a Jesús. Le pidieron para que la curara. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre. O sea, le quita la fiebre. Y la fiebre se le quitó. Pues que la mano de Jesús era hielo, que le bajó la temperatura luego. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Si tenía una infección, pues se le quitó con la imposición de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos demuestra lo que dijo: si tuvieran fe, pudieran llamarla a esa montaña y plantarla en el mar. Pero como no tienen fe ni como el grano de una mostaza, por eso no pueden hacer esas cosas. Qué bueno, qué bueno que no hacemos esas cosas, porque haríamos unas estupideces de cosas. Pero sí es importante que tengamos fe, aunque sea poquita. ¿Ah? Y aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo cura a esta mujer, suegra de Pedro, o sea que Pedro era casado. Acuérdense que varios de los discípulos eran casados. Pedro en una ocasión le dice, oye, hemos dejado todo por ti. Y Jesús les dice, si has dejado papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, por el Evangelio se te va a regresar papá, mamá, hijo, hija. Pero nunca dice, si has dejado a tu esposa, pues no, porque no la pueden dejar. No nos dice aquí el Evangelio, a lo mejor las esposas se quedaban en su casa y de repente regresaban los discípulos a pernoctar ahí 1, 2, 3 días, no sé. O andaban las esposas con ellos, pero no se menciona. Porque al final de cuentas, acuérdense que las mujeres no eran muy mencionadas. Es un pueblo muy misógino, porque toma más en cuenta las cosas, las actitudes y las labores de los hombres que las de las mujeres. Sí hay algunas mujeres bíblicas muy importantes, como Ruth, como Judith, nuestra Santísima Madre, no por eso se menciona aquí. Y bueno, entonces aquí nos menciona que se levanta la suegra de Pedro y se pone a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y él puso las manos sobre cada uno de ellos, o sea, la imposición de manos. Y los sanó. ¿Por qué? Porque con las manos debes de elaborar, debes de llevar a cabo el trabajo de evangelización, el trabajo de ayuda a los demás. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. El mundo debía de conocer a Jesús por medio de nuestro Padre Dios. Debía de aceptar a Jesús como el Hijo de Dios por parte de nuestro Padre Dios, por las acciones divinas de nuestro Padre Dios, y no porque el demonio estuviera diciendo, no, si es cierto, es el Hijo de Dios, pues a nosotros nos tiene bien atorados, a nosotros nos saca y nos mete y hace lo que se le echa la gana con nosotros. Pues sí, porque nuestro Señor tiene poder sobre el mal. Al amanecer Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario. Es muy importante ir a un lugar muy solitario a hacer oración. Pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Y le dijeron, quédate, sí, aquí con nosotros, pero él dice, no puedo. O sea, tengo que ir a predicar, a anunciar el mensaje de salud a todo el mundo, a todos, el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo ya lo tenemos nosotros dentro. Cuando llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el año 33 de nuestra era. Estamos equivocados, en el año en que vivimos, estamos en el 2018, pero hay una equivocación de 7 años, para que se den cuenta que los estudiosos, teólogos, sí, Dionisio, Jerónimo y muchos otros doctores de la ley de teología en el año 300, pues también se equivocaron.
7 años aproximadamente. Entonces estamos en el 2025 aproximadamente, ¿verdad? Netamente. Pero bueno, estamos hablando de que aquí nos dice que tiene que ir a anunciar a otros pueblos y Jesús, y que las buenas noticias, el Evangelio, porque para eso había venido nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, y así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas de Judea, principalmente en el templo, en la sinagoga, ¿sí? Entonces, bueno, pues así nos termina anunciando el mensaje Jesús en las sinagogas. Y quiero hacer referencia que, por ejemplo, el hombre que tenía un espíritu impuro no se menciona en Mateo, nada más se menciona aquí en Marcos y en Lucas, para que lo tengan ustedes bien en nota. Por ejemplo, cuando menciona este último mensaje de que Jesús siempre está yendo a la sinagoga y ahí empieza su prédica, ¿sí? Cuando dice que amanece y va a un lugar solitario pero no lo dejan y quieren que se quede ahí, esto solamente se nos menciona también nada más en Marcos, y aquí en Lucas no se menciona en Mateo. Y los antepasados de nuestro Señor Jesucristo que se mencionan aquí en Lucas, pues solamente se mencionan en Mateo, no se mencionan en Marcos. Entonces muchos dicen, no, es que Lucas ha de haber leído el Evangelio de Marcos, y entonces si leyó el Marcos, si en Marcos no dice esto de la descendencia. Ah, no, es que ahí sí leyó el de Mateo y de ahí sacó, ¿sí? Ah, porque somos muy buenos a decir, es que se copió, ¿verdad? Lucas copió de Marcos y Lucas, de Marcos y Mateo, y de ahí hizo Lucas su Evangelio. Pues no. Al mismo tiempo que Mateo escribe en el año 85, es escrito este Evangelio de Lucas. Entonces no pudieron ponerse los dos en un salón y decir, vamos a escribir, a ver, yo voy a ponerme a escribir y ahí nos vamos comentando. Pues inventemos. Sí, porque hay gente que se pone en ese punto, de decir que es una copia de la otra y que es lo mismo. No, cada uno de los evangelios nos menciona diferentes cosas. Y qué bueno que están los tres así para podernos llenar de lo que no escribió uno, lo escribió el otro, y lo que no escribió el otro, lo escribió el otro. Y si no el otro, tenemos 4 evangelios. El número 4 significa preparación. Aunque sabemos que hay evangelios que les falta mucha información y que no se nos fue otorgada, porque supuestamente lo que dicen en esas partes de las escrituras que no nos las dejaron, que no están inspiradas por Dios, según los maestros, los doctores de la ley, en el año 300 de nuestra era. ¿Sí? Pues principalmente Jerónimo, que fue el que tradujo del griego al latín el Nuevo Testamento. Y bueno, sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Sí? Esos son los idiomas que tiene la Sagrada Escritura. ¿Sí? En hebreo, en arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está en griego, y que ya fue traducido después al latín, y del latín fue traducido al español. Bueno, fueron traducidos a muchos idiomas, pero en la línea de nosotros al español de España, y ya el español de España ya llegó aquí a México al español de mexicano, porque es muy diferente, no es lo mismo. Jesús es bautizado, Jesús es puesto a prueba, Jesús comienza su trabajo en Galilea, empieza a curar a la gente, expulsa demonios, y empieza siempre en las sinagogas, y no deja hablar al maligno para que la gente no se dé cuenta aún de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga.